Bueno, continuamos. Vamos a hablar del procesamiento de Vudú. Fue tema de discusión durante todo el fin de semana. Ha tenido una enorme repercusión la decisión del juez Lijo. Tenemos para charlar sobre este tema aquí con nosotros a Gustavo Córdoba, consultor político. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y a Víctor Mazalay, politólogo, que ya ha venido también alguna vez aquí. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, tengo varias cosas para charlar, para discutir sobre este tema. Quería preguntarle a Gustavo, que habitualmente mide, ¿por qué ha tenido tanta repercusión en este caso? Si es porque es el vicepresidente, si es porque ha tenido mucho impacto mediático la resolución en contra de Vudú, incluso antes, y por ejemplo no ha pasado lo mismo con Macri. Yo creo que hay... Porque Macri, recordemos que también está procesado. Tres razones creo que son fundamentales. La primera, que el cargo de vicepresidente realmente es mucho más importante que el de un intendente, por más que sea de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, creo que a pesar de que se dijo que el gobierno esperaba el procesamiento de Vudú, evidentemente no estaban trabajando con argumentos serios, porque el único argumento que trabajó Vudú, ni bien se supo de la imputación, es esto es obra de Mañeto. Ese fue el único argumento, y que quizás también eso ayudó a posicionar aún más el tema en la opinión pública. Y un tercer elemento, que es un dato objetivo: hoy no hay prácticamente ninguna encuesta hecha en todo el país en donde a Vudú le esté dando bien en imagen. Hoy Vudú tiene un porcentaje de imagen negativa que supera el 70% en todo el país. Incluso tiene una imagen negativa superior a la que tiene Hugo Moyano. Creo que estos tres elementos combinados pueden explicar un poco, ¿no?, esta cuestión, que creo que también hay que contextualizarla. Las crisis derivadas por los escándalos políticos tienen básicamente dos formas de trabajarse: la versión optimista y la versión pesimista. La pesimista es aquella en la cual la crisis nos lleva puesto y no tenemos ninguna herramienta para trabajarla. En cambio, la versión optimista, que es la que debería haber trabajado el gobierno, es la de haber tomado este tema como un elemento importante para trabajar el antes y el después, y argumentar a favor de Vudú. Yo no veo prácticamente, probablemente lo veamos en los próximos días, pero en la reacción inmediata no hubo prácticamente funcionario de gobierno que saliera a defender en términos de argumentos positivos la posición del vicepresidente. Víctor, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay que dividir dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que podría llegar a ser el impacto político electoral que puede tener el caso en sí mismo, y ahí en ese sentido pienso igual que Gustavo que esta oposición entre el gobierno y Clarín y toda la operatoria de la oposición preexiste y coexiste a todo este escándalo político, ¿no?, esta crisis política. Pero digo, en realidad, independientemente del impacto político electoral, que me parece que debe ser casi mínimo para las aspiraciones que pueden tener los candidatos kirchneristas, por otro lado, lo que habría que evaluar es en qué medida la actitud del gobierno ante dejar solo o acompañar a Vudú puede redituarle en mayor o menor medida en capital político para manejar las riendas del gobierno futuro. Digo, en este sentido, en términos de gobernabilidad y de mantener la coalición de gobierno, ¿no? En ese sentido, digamos, estamos viendo que la oposición por un lado está pidiendo juicio político a algún sector, el caso de Massa puntualmente, que salió ayer a pedir el juicio político, y otros están pidiendo que se tome licencia, por ejemplo, que se retire directamente. ¿Son escenarios posibles? ¿Creen ustedes que son escenarios posibles? Las crisis generan incertidumbre, y eventualmente son los que están en el centro de la escena los que tienen la posibilidad de actuar y de generar acciones. Estamos viendo que el gobierno, más allá de algún gesto simbólico de sentarlo en algún escenario preparado, no hay una carga simbólica de defensa de la posición de Vudú. Yo creo que eso es lo preocupante. La sociedad argentina separa muy bien las diligencias. Vudú, recordemos que está por ahora en Panamá, llegará a Argentina el jueves, veremos si hay alguna decisión, pero por ahora escuchamos hoy a Rossi, por ejemplo, el ministro que estuvo acá, y en principio, digamos, bancaron. Se presume la inocencia. Sí, ¿no es cierto? Rige el principio de inocencia y lo han bancado. Pero el dato es este: Cristina, en esta generación de incertidumbre por una crisis y un escándalo político, lejos de aumentar su imagen negativa, la ha recuperado positiva. Hoy Cristina en todo el país está rondando cerca del 55 al 60% de imagen positiva. Ella. No así su vicepresidente, es decir que estamos asistiendo a una diferenciación crítica de los perfiles de liderazgo en la sociedad argentina. Yo creo que esto es bueno, ¿no?, que la sociedad argentina pueda por allí discriminar y no asignar o lesionar el capital político de la presidenta. ¿Qué crees que va a hacer Víctor el gobierno con esto?
Yo creo que ha sido muy inteligente no tomar una posición ya tajante y en este sentido el silencio ha sido muy prudente. Yo creo que van a estudiar bien el escenario y la verdad que distanciarse o soltarle la mano a Vudú, porque si bien es cierto que no ha salido a apoyarlo, como dice Gustavo, por otro lado tampoco ha salido a condenarlo. Puede ser un gesto de debilidad, tomado como un gesto de debilidad. Puede ser tomado como un gesto de debilidad y puede afectar también la estructura de la coalición y las redes que hay, que deben manejarse, redes de confianza en el marco del manejo del poder, ¿no? Y eso habría que saber qué impacto podría llegar a tener en términos de mantener la gobernabilidad, manejar los hilos y toda la estructura de coalición de gobierno. Hay una clave interna dentro del gobierno. Randazzo, precandidato a presidente, ha sido quizás el dirigente más importante del oficialismo nacional, que fue uno de los primeros en pronunciarse en contra, ¿no?, de la posición de Vudú. Al menos Vudú lo responsabiliza de las filtraciones a la prensa. Vamos a las redes sociales, donde tenemos también muchas opiniones de nuestros invitados. Juli, ¿qué dice? Así es, siguen opinando nuestros invitados. En este caso, Julián Cañas nos dice: Vudú puede seguir, pero será un problema político permanente para el gobierno, en los umbrales de una campaña electoral. La presidenta va a sostener a Vudú hasta las últimas consecuencias, porque ella lo eligió como su vice en soledad. También Guillermo Mujica nos dice: Vudú está muerto políticamente, pero la oposición sigue buscando rédito del tema. Cierta prensa habla de él, pero no de Macri, que es donde el acusado debe pronunciar su inocencia. No es el caso de Vudú, acusado de cohecho. Eso están opinando en @ZonaPolítica.tv. Bueno, lo vi a Víctor ahí, que se quedó pensativo cuando Gustavo dijo que uno de los puntos era que Macri era de alguna manera un intendente y tenía un cargo menor al de un vicepresidente y que por eso no había recibido tantos palos. ¿Crees que es por eso o no? No, particularmente pienso que no. Macri, si bien es intendente de una ciudad importante, sin duda es un candidato a presidente y con grandes posibilidades y mucho crecimiento en el último tiempo. Y además, obviamente, es el paladín de los medios opositores y que puede ser un articulador de toda la oposición al gobierno nacional, ¿no? En ese sentido, pienso que no ha operado la importancia jerárquica del cargo, sino más bien las posibilidades de los medios de oposición de frenar cualquier escándalo político que pudiera tener, ¿no?, impactar electoralmente en Macri. Estuvimos durante varias semanas diciendo cuando arranque el Mundial no se habla más de política y no hemos parado ningún día de hablar de fondos buitres, de otros temas y ahora también de esto, ¿no? Claramente los que pensaban que iba a ser un anestésico general se han equivocado. Aquellos que, buscando posicionamiento, han aprovechado el Mundial, creo que a esos les va a ir mucho mejor en la recta final, ¿no es cierto? Porque estos son meses críticos. La temporada, digamos, preelectoral, yo no sé si ustedes lo sienten de la misma manera que lo sentimos nosotros, que trabajamos de eso, pero están todos ya con el tanque lleno, recorriendo la provincia, posicionándose, yendo a los medios de comunicación. El Mundial puede ser una excusa para juntar gente, incluso para ver partidos y por ahí bajar una línea política. En general creo que la sociedad argentina, de un tiempo a esta parte, quizá en parte también por la pelea con el grupo Clarín, del que dio el gobierno, más allá de adjetivar si estamos a favor o en contra, creo que la sociedad argentina, como un reflejo positivo, se ha politizado mucho más de lo que estaba. Y creo que eso, en definitiva, termina siendo algo positivo. Yo quería agregar que ha generado en los últimos días la sensación de por fin la justicia ha tomado riendas en el asunto y va a luchar contra la corrupción, ¿no? A mí me gustaría, como ciudadano, que en cierto sentido no quede en esta ofensiva preelectoral, en afán de ganar, desgastar al gobierno y que no sea más que una operatoria más en la competencia electoral y que realmente la justicia argentina realmente gane en institucionalidad, gane en transparencia y pudiera crecer la confiabilidad de la gente, ¿no?, de los ciudadanos. Me queda pensando por qué la Corte Suprema todavía no se expidió respecto al fallo del juez Griesa, ¿no? Sería importante tener aquí, luego de todos los cimbronazos que ha pasado en nuestro país, me quedé con el tema anterior, ¿no?, hablando de la justicia. Yo me quedo pensando también, una comparación con el tema del bloque anterior es el tiempo, el valor del tiempo, tanto para el fallo o la situación argentina de cara a los pagos, y el tiempo también para un gobierno que necesita que este tema quede congelado en el tiempo, para mal o para bien, ¿no? Porque evidentemente se juegan muchos intereses políticos. El año que viene no es un año común, es un año que se da solamente cada 8 años, donde se renuevan absolutamente todas las gobernaciones, todas las intendencias y el presidente de la República. Se abre un periodo claramente de 8 años. No ha tenido suerte la presidenta, digamos, en términos políticos y hasta electorales, diría, con los vicepresidentes.
No, parece que no. Pero de todos modos, en este contexto, el hecho de que Boudou permanezca en el cargo realmente se termina transformando en el blanco y la oposición en general puede apuntar todos sus cañones hacia esa figura y dejar liberada a otra figura, porque si Boudou llegara a renunciar o alejarse del centro de la escena de la protesta, seguramente irían por otro blanco y le haría quizás más daño al gobierno político del que se le hace atacándolo a Boudou directamente. La figura de Boudou. Claro, sin lugar a dudas. De cualquier manera, el núcleo duro de votantes del gobierno nacional se mantiene. Hoy claramente la sumatoria de todos los precandidatos a presidente da entre un 30 y un 35% de los votos. Me quedaría charlando y después del Mundial, si le va bien a Argentina, me parece que eso puede tener un efecto positivo o negativo, depende de cómo funcione, ¿no? Y ojalá que no sea negativo, porque la cuestión hoy que se está notando fundamentalmente en la ciudad de Córdoba, un piso de negatividad común a toda la clase política. Es como que hay un nivel de frustración política en la ciudad que esperemos quede acá, en la ciudad, y que no se traslade a la provincia y a la nación. Se sabe, el último datito, se sabe que Isabel es admirador del gobierno, que tiene buena visión respecto al gobierno nacional. No se sabe que Scolari, el técnico de Brasil, es admirador de Pinochet, ha dicho que es un gentleman. ¿Tenían el dato? No lo tenemos, Sí. pero realmente preocupante. Muchas gracias a por venir. Gracias. No, gracias. Hacemos una pausa breve y enseguida estamos acá con Jorge Vassallo, que lo entrevistó a Braulio López, histórico cantautor de los olimareños en Uruguay. Una pausa breve, venimos. Espina de la vida y de la historia, 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuánto